Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Femenino Plural una vez más. Hoy vamos a hablar de la generosidad de los compostelanos. Para ello contamos, como no, con la opinión y el buen hacer de Mónica Nogueira. Hola, encantada Marina, otra vez aquí. Y Sandra Cuiña. Hola, muy contenta de estar un día más con todas vosotras. Pues nosotros también encantados de que estéis aquí, formáis parte ya del programa. Y hoy tenemos como invitada en el plató a una santiaguesa buena y generosa. Es Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea. Hola, Charo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de que estés con nosotros. Gracias. Espero que nos comentes muchas cosas de esta fundación, de todos los proyectos que tenéis y de esta gala que estáis preparando para el sábado que viene. Para el 25 de noviembre. Para el 25 de noviembre. Pero antes de hablar de la fundación, de todos esos proyectos, y como ya dije que vamos a hablar de la generosidad de los compostelanos, permítanme que empiece por mis compañeras y les voy a preguntar si cree que ustedes y nosotras, es decir, los compostelanos, somos generosos. ¿Quién empieza? Bueno, yo rompo una lanza en favor de los compostelanos como yo, mis vecinos, y creo que sí, que somos generosos, pero bueno, Charo Barca nos lo va a confirmar o a desmentir. Creo que sí, que somos generosos, pero creo que a veces nos falta movilizarnos un poco, que necesitamos un poquito de caña para realmente ponernos las pilas y colaborar en muchos proyectos que hay de gente muy buena, que tiene muchas iniciativas y muchas ganas de hacer cosas y que a lo mejor, bueno, está muy en el ánimo que sí, participo y tal, pero que nos tienen que empujar un poquito y estar un poco encima de nosotros para que de verdad demos ese paso, aunque creo que realmente somos generosos. Yo estoy de acuerdo con Mónica, creo que sí somos generosos, pero también que solo respondemos pues cuando hay algún hecho puntual, alguna campaña pues bien de Cáritas, por ejemplo en la gala de la Fundación Andrea, que siempre tiene muy buena acogida aquí en Santiago de Compostela, pero necesitamos ese empujoncito siempre. Es así, Charo, desde tu fundación que necesita recaudar y sobre todo anónimas, ¿no? La mayoría de las recaudaciones son de los ciudadanos, de los vecinos. Anónimas absolutas. No sé si hay también alguna subvención pública, ya nos contarás, pero ¿somos generosos o son generosos los compostelanos? Te iba a decir, mi experiencia es que sí, y lo hemos comentado a lo largo de los años, que nos ha sorprendido positivamente la respuesta que tiene la gente, ¿no? Desde el mundo empresarial, que en muchísimas ocasiones empresas o entidades que nosotros no conocíamos absolutamente de nada, que al conocer nuestro trabajo se han puesto ellos en contacto con nosotros para decir, queremos colaborar, ¿cómo podemos sumarnos? O, bueno, sorpresas grandes de personas muy conocidas que en un momento dado dijimos, jo, pues qué gustazo y conocerlo de cerca y decir, pues que la gente sea así, ¿no? de generosa. Y luego en pequeñas acciones de muchísima gente del día a día de la calle que nos sorprenden, desde el que quiere ayudar con algo de dinero poniendo un poco, o la gente que hace acciones que te llaman para decir, ¿puedo proponeros esto para, os sería de ayuda? Y te quedas, bueno, para mí es una constante de sorpresa decir, jo, qué delicia en general, ¿no? Es cierto que a mucha gente que se acerca a nosotros es porque les ha tocado de cerca de alguna manera tener alguna familia, algún familiar con algún niño tal, somos muy así también. Tú colaboras con la Asociación del Cáncer porque te ha tocado cerca que algún familiar lo tenga, o sea, el hecho de que tú en tu familia hayas tenido algún problema sensibiliza mucho a las personas para ayudar a determinadas entidades, ¿no? Pero bueno, que es un privilegio. Y con respecto al tema de las subvenciones que me consultabas, sí, es cierto que nosotros desde el principio, para poder mantener un equilibrio presupuestario, no queríamos depender solamente de socios o de ayudas que tuviésemos puntualmente e intentamos establecer desde entidades bancarias, Xunta, que tenemos convenio firmado con Asuntos Sociales, Concello de Santiago, bueno, pues que son, digamos, unos fijos que nos garantizan una seguridad, ¿no? Y una tranquilidad. La Fundación Andrea la conoce casi todo el mundo aquí en Santiago. Dinos exactamente cuáles son vuestras acciones y lo que tenéis previsto realizar. Bien, bueno, nuestro leitmotiv, nuestra asistencia es ayudar a familias de niños con enfermedades de larga duración crónicos o terminales sin suficientes recursos económicos. No hacemos distinción en el tipo de enfermedad que puedan padecer los pequeños, ¿no? Desde el primer momento intentamos vertebrar nuestro trabajo en 3 proyectos, en 3 áreas muy diferenciadas. Para nosotros entendíamos que prioritarias e imprescindibles. Las ayudas de soporte familiar,
cuando tú tienes un niño de larga duración o un niño con una enfermedad crónica, todos los tratamientos y todas las necesidades que se le van presentando con el paso del tiempo, con tu niño dado de alta, no ingresado a un hospital, con el niño en tu casa, son pues grandes, desde el apoyo psicológico tanto para él como para la familia. El impacto de una enfermedad de este tipo es muy complicada de llevar, fisioterapia, logopedia, terapia acuática, pues para recuperar funcionalmente problemas de motores, ayudas ortopédicas, becas de medicación, que puede parecer curioso, pues familias que tienen una ayuda de 300 y pico euros, una ayuda del Estado, pues que tienen una medicación que a su niño le cuesta 200 al mes. Es imposible hacer frente a eso, si tienes una entidad que te respalde en ese sentido, ¿no? Bueno, pues por ahí vertebramos ese primer bloque, que es ayuda directa a las familias, para que nosotros podamos sufragar todo eso y ellos se despreocupen. Niños en Lugo, en Orense, en Pontevedra, nosotros pues necesita fisioterapia, convenio con fisioterapeuta es en decir, Orense. vuestro radio de acción no solo está en Santiago, No, sino que son está familias de toda a Galicia. nivel de toda Galicia. Sí, sí. ¿Y colaboráis con otras asociaciones o con otras entidades que hagan algo similar a lo vuestro? Si un niño se tiene que desplazar a Madrid o a Barcelona. Nosotros en este caso, por ejemplo, las becas de desplazamiento, que es algo muy importante, niños que son derivados a otros hospitales fuera de Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, que es donde mayoritariamente los desvían, a veces trasplantes, temas oncológicos específicos que solamente se hacen esas intervenciones pues en Barcelona en concreto, pues a veces hablamos de estancias de 3, 4 meses, tenemos una familia que lleva yendo una semana al mes desde el mes de enero. El desplazamiento te lo cubre la seguridad social, el niño tiene derecho a desplazamiento, se moviliza una ambulancia o por los medios un vuelo, para la madre también, claro, pero la estancia allí no la tiene cubierta los padres, si el niño sí está hospitalizado, lógicamente, pero el problema es que el niño no se desplaza solo, el niño va acompañado de mamá o de papá cuando no es una enfermedad muy gorda y quieren estar los dos, obviamente, que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese desembolso que no pueden hacer frente. Ahí nosotros sí contactamos con otras fundaciones o asociaciones que están implantadas en estos hospitales y que algunos tienen como nosotros las casitas, que era el segundo proyecto que es lo que te iba a comentar, ¿no? El segundo área de trabajo nuestro. Entonces ahí sí hacemos contacto con otros y a veces son otras entidades las que nos piden a nosotros ayuda, pues por ejemplo, para un niño con una parálisis cerebral, pues desde una asociación o un autismo, nos piden desde alguna entidad de ellos que no cubren este tipo de ayudas, si nosotros se lo podemos facilitar, ¿no? Sí, desde luego hay sinergias y es de agradecer, ¿no?, que lo haya. Desde luego. Vosotras conocéis la Fundación Andrea y cómo funciona. De hecho, tú, Sandra, hablaste con algún niño que, digamos, se benefició de todo lo bueno que tiene esta fundación. Bueno, a lo largo de los años he hecho muchos reportajes con familias que recibían ayuda de la fundación, y el más reciente fue con un chico, porque ahora es un chico que de niño sí recibió ayuda de la fundación. Es una historia dura, pero también es una historia muy bonita de superación. Es un chico de Ourense que se llama Ignacio Fernández, que cuando tenía 11 años, pues en un accidente agrícola perdió una de las piernas y pues con esa edad decidió que no quería vivir después de lo que le había pasado. Estaba totalmente desolado, pues era un niño deportista, le gustaba el fútbol y entró en una depresión, y la única manera que tuvieron de ayudarle y hacer que saliera de ese agujero en el que se habían metido, pues fue cumplir un sueño que él tenía, y gracias a la Fundación Andrea y a Charo Barca, pues lo llevaron a conocer a sus ídolos del Barcelona, Ronaldinho. ¿Por aquel entonces? Sí, por aquí, claro. Estamos hablando en aquella época. Él ahora tiene 21 años. Eso pasó cuando tenía 11 años. 11 años, ¿no? Creo que tenía, más o menos. Y estuvo con Ronaldinho, estuvo con Eto'o. Yo es que no soy muy futbolera y no conozco a todos los jugadores de aquella época, ¿no? Pero eso le dio a él ese impulso para, al volver, coger fuerzas y comenzar con la rehabilitación y decir, pues yo sí puedo tener una vida normal y lo voy a conseguir. Y de hecho, pues lo ha hecho, y ahora mismo está estudiando ingeniería
y a punto de formar parte de la selección española de fútbol de amputados, y diciendo que se puede salir y se puede tener una vida completamente normal. Pero a lo mejor, si él no hubiera recibido ese empujoncito de la fundación, que a lo mejor muchos pueden considerar pues una tontería, pues no hubiera sido capaz de salir de ahí, o lo hubiera hecho, pero con muchísimo más tiempo, ¿no? Casos como este, pues te recuerdan el valor que tiene el trabajo que hace la Fundación Andrea. Además, todos los niños que hace años yo, por ejemplo, fui con niños enfermos de cáncer del hospital, tuve la oportunidad de ir con ellos a Euro Disney, son niños muy especiales. Son niños ya mayores, por así decirlo, que afrontan la vida con una madurez muy responsables. Sí, que es impensable. Entonces, apoyarlos a ellos y a las familias me parece fundamental. Sobre todo a los que ayudan, porque muchas veces nos centramos en el enfermo y dejamos a la gente que lo rodea, que también está sufriendo y desgastándose. Y que se sienten muy, en un principio, que en un principio, yo creo que muchas veces, vosotros lo comentáis, que se sienten como muy perdidos, sin saber qué hacer, ¿no? Claro, también es una situación de colapso, ¿no? Te parece que no sabes por dónde salir, cómo salir, y gracias a entidades y a fundaciones como la tuya, pues ya no solo el niño, sino quien le rodea. ¿Verdad, Mónica? Creo que aparte de ayudar al niño, el que ayuden a las familias es fundamental. Es una ONG especial. Yo creo que la Fundación Andrea es muy especial porque actuáis en muchos frentes. Sí. Ahora lo acaba de apuntar Sandra, el tema ese, por ejemplo, de hacer cumplir un sueño a un niño. Pues a lo mejor no es solamente centrarte en este niño, perdió una pierna, necesita una pierna, y los padres necesitan un apoyo, sino que cómo podemos ayudar para que... Me parece que hacéis una labor muy de alabar, vamos. ¿Tú crees que en Santiago se conoce, que sabemos la labor que realizan? Bueno, yo creo que hay partes de la Fundación que son más conocidas que otras. Sí. Por ejemplo, yo cuando hablé, que no fui muchas veces a la gala de tu fundación, fui un par de ellas, la última el año pasado, por este programa. Sí, que ya hablaremos de la gala. Me lo volvieron a recordar, porque por eso te digo que actuamos muchas veces por impulsos, que a lo mejor te enteras a toro pasado y luego pues tampoco colabores porque no estabas allí en el momento que había que estar. Y como me impresionó mucho, por ejemplo, lo de las casitas que hablabas, y esa es una parte que muchas ONGs se quedan muy alucinadas, porque ayudar a una persona, darte un apoyo psicológico, darte dinero, es importantísimo. Pero, por ejemplo, el hecho de que tengan un hogar, que puedan pasar esas horas después de estar con el niño en el hospital y que estén los papás juntos en una casa tranquilamente y cenen juntos y charlen de sus cosas, creo que es súper importante. A las casas han cubierto un ámbito, un panorama para ellos que era muy complicado. Las casas están suponiendo terapia por sí misma. Yo lo hablo mucho con la psicóloga, es que al final la terapia que hacen ellos mismos unos con otros, porque todos al final están en unas situaciones muy complicadas, ¿no? Y eso, de los proyectos, os decía, ayudas familiares, las casitas, que es el segundo área, y el tercero, la dulcificación de los espacios pediátricos, que son cambiarle la cara a los hospitales. Sí, de hecho tenemos imágenes, ahora las estamos viendo, de lo bonito y confortable y alegre, porque están las instalaciones para estos niños en los hospitales. Eso también hay que agradecérselo a tu fundación. Caballo de batalla. Y iniciamos 2018 con proyecto de reformar todas las habitaciones de hospitalización de la planta de pediatría de Santiago. Cada habitación, que son muchas habitaciones, son prácticamente 30, las queremos reformar internamente todas. Caray, muy ambicioso el plan, necesitáis mucha colaboración. Mucha ayuda, pues ya que como necesitáis mucha ayuda y mucha colaboración, dime cuáles son los proyectos que tenéis ahora para recaudar fondos. Bueno, pues fondos y ayudas de todo tipo, ¿no? Proyecto que queramos iniciar. Sí. Es que para nosotros empezamos 2018, nuestro trabajo es muy estable y no modificamos mucho la línea de actuación, ¿no? Es seguir dando las ayudas directas a las familias, seguir pagando las becas de desplazamiento, mantener las 3 casas con las 20 camas,
seguir dando 250 becas de ¿Hay manutención. casas en otras ciudades que no sean Santiago? No, es que Santiago es el centro de referencia para muchas patologías pediátricas de larga duración que son derivados de toda Galicia a Santiago. El por qué es en Santiago las casas es porque los niños son derivados de toda Galicia aquí como centro de referencia. Entonces, bueno, si en algún momento puntual los papás tienen que ser derivados a Coruña o a Pontevedra, estamos detrás también para garantizar son becas de desplazamiento igualmente, aunque no tengamos casa allí físicamente porque no tienen la misma demanda que tiene aquí, ¿no? Mira, perdona, hablaste de 20 camas, ¿no? Sí. Que podéis... Son las que tenemos. ¿Se os ha dado alguna vez el caso de que tengáis una urgencia Sí. de alojamiento, Sí, sí. de que no Sí. llegan esas 20 camas? Sí, sí, el overbooking para nosotros es un tema recurrente. Un permanente, sí. Tenemos colaboramos con una señora que tiene una pensión muy cerquita del clínico, tiene una casita baja, nos alquila habitaciones también, y cuando no llegamos, que también está ocupada, vamos al hotel que tenemos ahí, hemos hablado con ellos y nos dejan, pues intentamos que sean estancias más cortitas porque es más costoso, y en cuanto ya tenemos posibilidad ya los derivamos de nuevo a las casitas. Quiero decir que Rotación cabría permanente. la posibilidad de que alguien pudiera colaborar con vosotros, por ejemplo, que tenga un piso y que os diga, oye, anótame ahí, Charo, porque si tenéis un día una urgencia, pues utilizáis las camas de mi Que casa. nos llamen ya. Ajá. Pues desde aquí, con la idea de Mónica, lo vamos a hacer eco. Ya saben, si ustedes tienen en sus casas sitio para acoger a alguna de estas familias, pónganse en contacto con Charo. De todas formas, Charo, vamos a decir varias veces en el programa cómo puede colaborar la gente contigo, un número de teléfono, una dirección o a dónde pueden acercarse. A lo largo del programa lo vamos, y también aparecerá en nuestra pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Bueno, pues partiendo de la buena idea que ha tenido Mónica, de que los santiagueses digo se ofrezcan... precisamente, no tanto a lo mejor como alojamiento permanente, porque entiendo que eso lleva asociado unos costes, limpiezas, bueno, un montón de costes, supongo, el tener disponibles más plazas, ¿no? Lo hablo precisamente para esos casos puntuales en los que hay overbooking, que están todas las plazas llenas y que tiene una familia que estar pues una semana y no tenéis posibilidad, supongo que puede ser una buena colaboración. Hecho, este verano tuvimos una persona que se puso en contacto con nosotros, que se iban de vacaciones, y nos dejó el piso al lado del clínico también, todo el mes de julio. Dice, yo no voy a estarlo, va a estar vacío. Nos dio las llaves, disponéis de él, y de hecho alojamos una familia. O sea que bueno, que suceden estas cosas y al final te sorprende. Personas que no conocíamos absolutamente de nada, que es un ¿Y qué de otra forma podemos colaborar? A ver, hacerse socio de la Fundación es, para nosotros es una ayuda importantísima, porque no ponemos ningún tipo de cuota. Cada uno colabora con lo que quiere. Si uno quiere dar 5 euros al mes, fenomenal. 10 euros al trimestre, fenomenal. O sea, eso es una fórmula que nosotros, muchas pequeñas ayudas, digo siempre, 5 euros al final te tomas 2 cafés en el mes, no lo notas, es una ayuda que para ti te va a llegar el recibo al banco y no te das cuenta, ¿no? Para nosotros es muy importante, pues son esos 5 más otros 5 más otros 5. De Todo pronto suma. somos 105, pues tenemos pagada fisioterapia para un peque en Orense. O sea, para nosotros es el tema de los socios, insisto mucho en ello, pero cuesta que la gente se asocie. Es complicado conseguirlos. Todos los años en la gala hacemos mucho trabajo para esto, pero bueno. Después ahí tenemos convenios con empresas. ¿Cuántas empresas hay en Galicia y en Santiago que nos conocen muchísimo? Pues que a fin de año, de sus beneficios, pueden decir, bueno, pues os doy 200 euros de mis cuentas anuales. Para empresas medianas, de verdad que no supone nada, ¿no? Les desgrava, deducen fiscalmente. Te lo iba a preguntar, Claro, nosotros somos eso una entidad sin desgrava. ánimo de lucro, con lo cual es todo ventajas, digo. Por Dios, que los empresarios que se nos animen, ¿no?, a colaborar. Después se pueden hacer acciones, que es cosas importantes, pues gente que organiza pues una andaina, una clase de zumba, un tema de festival de danza, tantas cosas que al final le das un carácter benéfico, solidario, pues porque tú lo pones en marcha, porque tienes la posibilidad con amigos o con gente que se te va a sumar de algún colectivo. Pues al final, pues a lo mejor son 500 euros, 600, bueno, pues muchas pequeñitas acciones. Pues tenemos los niños que hacen teatro, los de Trismus, Carabé, pues son pequeñas cosas, pero que para nosotros al final son muchas pequeñas cosas al año que nos ayudan muchísimo. O Y sea después que... la gala. Y luego la gala que es
el pulmón del que se nutre, por lo menos los 3 primeros meses, 4 del año, los tenemos tranquilos porque tenemos una economía saneada hasta que vayamos. Yo digo siempre, enero es como un libro en blanco de vuelta, es como buah, las cosas que están fijas están, entidades bancarias, tal, pero luego hay un porcentaje importante del presupuesto que está como en el aire siempre, ¿no? Dependemos pues eso nos presentamos a muchas convocatorias, a premios, a todo tipo de ayudas que aparecen en toda España. De hecho, hemos obtenido a lo largo de estos años pues muchos reconocimientos en este sentido que nos han aportado, pues el premio de la Fundación de Contador, por ejemplo, me doy cuenta ahora, de Ananta, yo qué sé, entidades que pues han valorado, hemos presentado en concurso público abierto de toda España sus proyectos y que nos han otorgado pues premios muy bonitos a lo largo de estos años, ¿no? Yo creo que es un trabajo que también es muy fácil reconocerlo y es fácil premiarlo y valorarlo, ¿no? El que hace, porque bueno, al final son peques, son ayudas que llegan muy directamente, es muy palpable, entonces pues la gente también lo valora así, ¿no? Yo creo que es una de las magias de la Fundación. Y la gala. Y la gala, de la que vamos a hablar, pero antes, necesitáis voluntarios, ya no solo la aportación monetaria, sino gente que os eche una mano. Sí, la agradecemos también. ¿Y cómo se puede colaborar en persona? Desde nosotros, por ejemplo, en el hospital hacemos reposición todas las semanas de juguetes, de libros, tenemos nuestros almacenes que se recibe todo esto, casitas, reposición de comida, a veces acompañar a papás que no son de aquí, hacer gestiones, en alguna ocasión quedarse con algún peque, aunque intentamos que con los propios padres eso ya se quede cubierto. Tenemos en marcha las sesiones de cine para el clínico para los sábados por la tarde, que ahí también necesitamos personal voluntario, pues hay que estar en la sala y poner las pelis y estar un poco haciendo acogiendo a los niños y demás. Bueno, hay acciones que sí, entonces el que quiera también que nos llame, que encantados, o que nos mande un correo a través de Facebook, que el Facebook de la Fundación funciona mucho, entonces bueno, fenomenal también. Vale, pues ahora vamos a hablar de la gala. Ya saben ustedes que es una gala que se celebra en el Pazo de San Lorenzo, un maravilloso pazo, un sitio espectacular de aquí que tenemos aquí en Santiago. Y el año pasado ya le contamos a todos ustedes nuestra experiencia, porque tuvimos una aventura con los taxis, la noche estaba muy mala, para llegar fue... El poder de convocatoria quedó fuera de duda. Eso es a lo que voy, el poder de convocatoria es... mayor no puede ser, y los coches no tienen dónde aparcar. Que por eso vamos a empezar con lo de la gala, por cómo llegamos allí. Creo que queríamos decir que este año, por favor, dejen los coches en casa. ¿Y cómo vamos? Cojan taxis. Por eso, desde aquí también vamos a decir al colectivo de taxistas de esta ciudad que lo tengan en cuenta. Que refuercen el servicio, que nadie se quede sin poder coger un medio de transporte para llegar al Pazo de San Lorenzo y a esta maravillosa gala. Es así, ¿verdad? Porque en los alrededores es muy difícil aparcar. Sí, porque es la zona toda del campus, está cerca del Sanatorio de la Esperanza, la cuesta donde está lo de donación de sangre. Hay sitios, pero claro, para las 500 personas que se desplazan esa noche, y como todos tenemos un coche por persona, porque en claro, sí, al final somos todos muy no te juntas con gente. De todas formas, yo insisto mucho, es una fiesta en la que la gente viene a disfrutar y se bebe, se toma una copa, se toma unos vinos, entonces ya solamente por eso los coches están absolutamente contraindicados. Entonces, como queremos todos disfrutar, pasarlo muy bien, que sea una noche divertida, no tener sustos ni nada, el taxi, agruparse, juntarse varios, quedáis y que todo el mundo venga tranquiliño y que se vaya tranquiliño, que es de verdad fundamental también. Y estáis en contacto con el ayuntamiento, le comentáis que va a haber mucha afluencia de gente hacia... pero lo haremos. Ah, vale. No, te lo comentamos por nuestra experiencia, ¿verdad? Y vuelvo con lo de la experiencia y de aquel animado taxista que nos llevó y que nos criticó una serie de cosas que tenían en su colectivo. Bueno, después nos recordaremos que esa noche llovía a cántaros, fue una noche terrible. Estuvo llena igual, la gala, que fue increíble, porque nadie se rajó, todo pero el mundo tenemos fue. imán, que sepáis que si tocaba una ciclogénesis al año, caerá el día de la fundación. Si bueno, nevaba, caerá el día de la fundación. Porque la gente pasa estará ahí nada. para es increíble como la respuesta sigue siendo la misma, pero que de verdad que a lo largo de estos 12 años nos ha pasado de todo. O sea, la noche que nevó, que se cortó la autopista, que venía gente de Colina de Orense,
vinieron igual. Llegaron sin problema. Llegaron, pero se cortó luego la autopista y decían, bueno, volver no podemos, hemos llegado yo. O sea, nos ha pasado de todo, de las peores condiciones climatológicas. Claro, ya es la segunda vez que se va a hacer en sábado. El año pasado fue esa primera vez y ya se consolida en sábado. Mira, nos lo llevaba diciendo la gente muchísimo tiempo. A mí me daba muchísimo miedo porque al final, pues tú vas viendo como los actos sociales en la ciudad en general se plantean en jueves o ya en viernes es más complicado. Empezamos haciendo la gala jueves. La gente venía, con el esfuerzo que supone que al día siguiente trabajas. La pasamos al viernes, dijimos, bueno, y aún así toda la gente del sector de comercio nos decía, claro, yo es que el sábado abro la tienda, vamos igual, pero luego el sábado a las 9 de la mañana me tengo que estar tal. Entonces al final, el año pasado, después de todo el mundo, dije, bueno, pues me lío la manta a la cabeza y que sea lo que Dios quiera. Y fue fenomenal, o sea, es que fue un exitazo. Entonces dije, pues ya, sábado noche. Yo creo que porque la gente también vienes a una fiesta bonita, divertida, te lo pasas bien, vienes porque quieres colaborar, es la suma de muchas cosas que hacen que, y yo creo que ya al final, si la pongo un lunes va a ser igual. Entonces vamos a dar facilidades, ¿no?, para que la gente de verdad... Para que venga más gente. Claro. Dinos en qué consiste la gala. Bueno, no descubras alguna sorpresa, porque bueno, siempre alguna en esta gala siempre hay alguna que otra sorpresa, no sin descubrir, para que ustedes vayan, se animen. Cuéntanos en qué consiste la gala, sobre todo para esa gente que no fue, y después ya me contaréis vosotros qué fue lo que más os gustó el año pasado. Vale, genial, sí, porque a mí me interesa también oír esto, ¿eh? Claro, yo lo veo desde mi lado y no desde lo que venís, una auténtica sonrisa de lo bien que lo pasamos. Bueno, qué bien. Pues la gala es una noche muy bonita. Para nosotros es la forma de poder abrir puertas a nuestra entidad y explicar qué hacemos delante de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer acto que celebramos siempre en la iglesia, vienen los padrinos de la fundación, que son Francisco Lorenzo y Yolanda Vázquez, me quito el sombrero delante de los dos, 12 años, no fallan jamás, todo el año volcados para ayudar en lo que pueden, de verdad, un privilegio. Esto es, yo digo siempre que tenemos ahí una enana que nos manda cosas buenas y que, bueno, ellos una vez más también son prueba de ello, ¿no?, porque tenemos unos padrinos de lujo. Bueno, padrinos, acto institucional un poco más serio, ¿no?, de recepción, digamos, donde contamos, pues ahí hay una serie de, bueno, intentamos que sea muy ameno también, que sea bonito y emotivo y agradable, pues hay presencia de instituciones, si viene el presidente de la Xunta o un consellero o el alcalde, pues también tiene su participación y habla un poco desde su punto de vista también de lo que somos nosotros con respecto a ellos, ¿no? Ahí hay algunas sorpresas, es un acto, no es muy largo, 20-25 minutos, intentamos que sea ágil y eso, y de ahí ya bajamos a la parte de abajo de San Lorenzo, claustro salones, donde es una cena servida de pie, tipo buffet cóctel, para que sea muy participativa, muy dinámica, muy agradable, nada encorsetado, la gente lo pasa muy bien, la gente viene pues muy guapa, es una noche de Navidad, de fiesta, que te pones mona también, que te apetece. Y luego hay copas, hay baile hasta yo que sé, hay sorteo de regalos, que muchísimas entidades de Santiago colaboran, que para nosotros es fundamental también, pues porque esos regalos se venden rifas y la gente, todos los que venís las compráis. Y la gente sale con tropecientos regalos, que es una maravilla. Y digo, ole. Yo. También. Yo fui la afortunada, fui la más afortunada el año pasado. Ahora lo contáis, ahora lo contáis. Lo pondremos en la balanza, que yo no me fui mal tampoco. Sí. Y continúa, y aparte de todos estos regalos, de estas tómbolas, sí, ¿no? Porque es una tómbola muy divertida, sí, con nuestras rifas y ese sorteo. Y esos regalos, pues ya contaréis vuestros regalos. Yo no me llevé nada, pero me llevé el haberme lo pasado pipa. Muchísima gente me dice siempre, porque es como, bueno, son muchísimas entidades las de Santiago, de fuera de Santiago, que muchos comercios de toda Galicia que nos mandan ya cosas, porque al final, pues como estamos muy presentes ya en la vida de muchas familias en otras provincias, pues también nos llaman para decir, ¿puedo enviar? Yo, pues fenomenal, encantados de la vida. Pues de Orense me llegaban hoy por la mañana un paquete a la fundación, o sea, de cosas, digo yo, genial, gente estupenda. Bueno, y eso, y todo el mundo pues es como muy navideño, ponemos la Navidad, abrimos San Lorenzo el 25 de noviembre, vestido de Navidad todo precioso. Bueno, yo creo que es una noche muy bonita. Me decía el año pasado un grupo de amigas, es que no habíamos venido nunca, porque nos daba la sensación de que iba a ser una cosa así como muy... no sé, sería ¿no? muy formal. Y como que a lo mejor no encajábamos.
encaja la gente. Bueno, vienen críos de 14, 15 años, pandilla de mis hijos, que van de su edad, que les dan las 3 de la mañana bailando como locos, como... Bueno, es un Bueno, gustazo. bailar bailamos todos. Bailamos no solo todos, pero quiero decir, los de gente 15, ahí voy, que sino que vienen de niños todas de las 15, edades, ¿eh? vienen pandillas de gente de universidad, vienen pandillas de mi suegra, de mi madre, o sea, es absolutamente una mezcla de, bueno, pues porque al final es también lo que es la fiesta de sociedad, todos, es la fiesta de todos. Y vamos a ver, ¿dónde cogemos las entradas? Buf, en tropecientos sitios en Santiago. Y si en el último momento yo En me la olvidé de... puerta. Aquí no se queda sin entrada nadie. Vamos. ¿Cuánto cuesta la entrada? 50 euros y van todos destinados a la fundación. O sea que no hay excusa. Ya, por pero favor. con esos 50 euros te cenamos, lo pasamos Lo pasáis bien, bailamos. tenéis DJ, estáis allí hasta que queráis. Sí, Dinos incluye algunos todo. sitios así A ver, céntricos donde podamos cogerlas. La Boutique Mogambo, la Farmacia Valdés en el Toral, Jael, que me es fatal, de memoria. El sábado de bodas, sí, es que están en Santiago, en el centro. Ebony yo creo que las tiene también. Y si no, nos dirigimos a la propia fundación. Sí, en el Pazo también. En el propio Pazo, en la fundación por teléfono. Y ese mismo día. Y el mismo, si no lo siempre, cogemos o sea, ese es que mismo hasta, día, hasta el pagamos. mismo día. Se viene a Puerta de Pazo, de hecho están 2 azafatas allí. Luego, esto es otra historia, que es la gente que colabora con nosotros, los que quieren mandar producto, las azafatas que vienen sin cobrar, camareros que vienen a trabajar donando horas de su tiempo para estar allí. O sea, de verdad que esto de si somos solidarios, yo me quito el sombrero. Es que es A mí un me regalo. parece Cuéntame. una ocasión muy buena para, ya que decía Charo, es la puerta de la Navidad, ¿no? Sí. Pues es una ocasión estupenda para hacer la típica quedada de amigas, por ejemplo, y en vez de irte de cena, que te vuelves loca y para reservar un restaurante y demás, pues Ya. te vas a la gala de la Fundación Andrea y de paso pues les estás echando una mano. Sí, y ya haces aparte ahí es tu divertidísimo. fiesta de amigas. Sí, me parece un gran apunte. Sí. Venga, contar vuestra experiencia el año pasado, vuestras sensaciones. Bueno, yo me lo pasé por muy bien. qué? Siempre que voy me divierto muchísimo, la verdad. Es una fiesta muy, muy divertida. Y hasta el año pasado no había tenido suerte con las rifas. El año pasado Venga, salió, venga. vamos. Que Qué conste bien, que qué es lo de bien. menos, ¿eh? Ya, pero- Que te lleves un regalo es lo de menos. Para mí lo importante es colaborar. Pero qué con regalazo, con pero todo el qué trabajo. regalazo. Pues sí, porque me llevé un bolso monísimo, tipo carteras y joya, muy Qué bonito, bien. un verde, que ya lo estrené en una boda. Una estola. Y también una estola de piel también verde, Ay, qué preciosa, bien. muy bonita. Bueno, y yo Sí, también bueno. unas gafas espectaculares, pero espectaculares, de la tienda esta Hermo. Hermo, sí, que siempre tiene Unas tiene super cosas gafas, maravillosas, o sea, óptica que fíjate Hermo. cómo salí de contenta. Qué bien. Pero bueno, no, a mí lo que más me llamó la atención fue, porque había ido hacía muchos años y volví muchos años después, un salto enorme de lo que estabas apuntando antes, de que ya se ha convertido como una cita social compostelana y de fuera de Compostela, muy importante y con un nivel increíble, ¿verdad? divertido, no paramos muy de divertido, bailar. la gente muy contenta, bueno, la cena espectacular, todo servido de maravilla, estéticamente más bonito no podía estar, o sea, como que invitaba a volver y volver, la verdad que sí, muy bien, muy enhorabuena por todo ese esfuerzo, porque la verdad es que da sus frutos, ¿eh? Sí. Sí. Es de donde sacáis la mayor parte de la recaudación, Sí, ¿no? sí, un porcentaje enorme del año, sí. Eso, y sobre todo que nos da es la tranquilidad de decir, bueno, arranco, enero, febrero, marzo, ya voy con algo consolidado, que no estoy asfixiada, de decir, no quiero eliminar ni una sola de nuestras ayudas. Ya que estamos aquí, yo quiero aprovechar, porque antes lo comentabas, ¿no? Que las empresas siempre se acuerdan de vosotros, eso, a final de año en Navidades. Bueno, pues que a lo mejor a mediados de año así que también se acuerden, ¿no? Tenemos que sacar una página como a mayo, junio, diciendo, a ver, empresarios. Sí, pues sí. Yo tomo nota, ¿eh? Tomo nota. Pero eso es a lo que yo me refiero del empujoncito. Posiblemente las ganas de hacerlo las hay, pero como que se nos olvida y que cuando nos lo recordáis es cuando nos movilizamos. Entonces no está de más
a hacer así unha punta a mitad de año para... Y recordar que no solo eso, no solo son ayudas económicas, sino también tu idea, Mónica, de los pisos, de ser generosos con nuestras casas, de acoger a esa gente que está pasando por un mal momento y que vivir en una habitación de nuestra casa, si podemos disponer de ella, claro, pues también es una gran ayuda. Después también ayudar a colaborar con vosotros en persona, ¿no? Ayudando a cuidar a los niños, lo que decías del cine, incluso en las casitas o lo que la Fundación en ese momento estime que es más importante rehacer. Sí, básicamente. El ayudar niños directamente es más complicado porque que están hospitalizados ya no es viable, efectivamente. Pero bueno, sí, a veces en papás o mamás que tienen una situación ya los niños en casa y que pues a veces es muy complicado conciliar, ¿no? Y disponer pues un par de horas para salir a dar una vuelta y que tu peque quede en casa. Pero bueno, eso nosotros con todas las reservas y precauciones de hacerlo con personas que conocemos mucho, que todo muy prudentemente, claro. Efectivamente. Es cierto que el proyecto más conocido, ¿no?, de la Fundación son las casitas, sí. Pero creo que queréis sobre todo ahora también potenciar el tema de las ayudas familiares, sí. Esas ayudas de fisioterapia, logopedia... Claro, porque es algo que pasa más inadvertido. Tú llegas al hospital, los papás que están en la planta, que vienen de muchos sitios de Galicia, hablan... la casita es algo que tiene un reconocimiento enseguida muy fácil, igual que la dulcificación, porque tú lo ves, ¿no? Pero todo esto son ayudas que están diversificadas en toda Galicia. Entonces ayudamos a niños... pues en eso, por Ribadeo, en Audiña, en Arrúa, en Ourense, o sea, pero claro, en ese pueblecito, muchos pequeños pueblecitos saben que la Fundación le está dando, fíjate, pues hay una entidad, pero que al final aquí, para nosotros es un presupuesto muy grande, las ayudas de ayuda familiar, pero que pasa más inadvertido en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Y me parece que es fundamental e imprescindible. Por ejemplo, el apoyo psicológico a los padres, el equipo que tenemos con Concha de Amaía, que es una delicia. Ahora estamos colaborando también, desde hace unos meses, hemos hecho un convenio con el clínico para tener la psicóloga que está atendiendo a los niños en la planta de pediatría, está financiada en buena medida también desde la Fundación ahora mismo. O sea, es una persona al margen del Sergas, pero que está trabajando en la planta de pediatría ya dentro y en la que nosotros estamos poniendo una parte del dinero para hacer esto posible en un convenio entre las dos entidades, que nos parecía fundamental también. ¿Y las familias saben que pueden recurrir a este tipo de ayudas? Sí, nosotros estamos muy en contacto, tanto cuando tú llegas al hospital, ya estamos por todas partes presentes. Amaya es la coordinadora de proyectos, Santa Amaya es la mujer maravilla, capaz de estar en 200 sitios al mismo tiempo, es increíble, hay que clonarla. Pues bueno, que es fácil, ¿no? Enseguida te pones en contacto, supervisoras de enfermería, todos saben de nosotros, nos ponen muy en contacto. Y ya nos llegan peticiones de ayuda de todas partes, ahora mismo, pero incluso del extranjero. Nos están llegando desde Venezuela, en este último año, muchísimas peticiones de ayuda de familias que están desesperadas también. O sea, la gente busca al final por internet quién existe que te pueda echar una mano, pero a estas familias o les envías un poco de dinero o no tienes desde aquí nada más que hacer. Ayudarles. Quería deciros una cosa antes, que no quería dejarlo en el aire. Cuando hablábamos del tema de Ignacio y de la solidaridad, primero, que fue fundamental en el apoyo que le pudimos dar a Ignacio, Ruth Gómez, que era la directora de la escuela del clínico y que es patrona de esta fundación y que se merece todos los reconocimientos porque ha hecho un trabajo durante años extraordinario, más de media vida, y que fue quien empezó como patrona además y como directora de la escuela a hablar con Ignacio e intentar ponerlo, pues que se viniera arriba, ¿no? Y ahí, hablando de solidaridad, quien a mí me ayuda para poder hacer esto y llevar a Ignacio a Barcelona es Mónica Pita de Conservas Cuca, que es una empresa que de pronto un día nos conoce y yo, ¿en qué puedo ayudaros? Y digo, pues tenemos esto, pues déjame que me busco la vida, que tengo un amigo en Barcelona, en el no sé qué, y por ahí salió todo, que al final es que la gente se suma a poder ayudar en lo que pueda y poner su granito en lo que pueda. Y es de esos regalos que vas encontrando a lo largo de los años en la vida, de decir, jo, hay gente maravillosa.
Sí, esa estrellita que lo que dices tú, que está ahí en el cielo iluminando siempre para que al final todos los proyectos salgan bien, pero también, bueno, vuestro buen hacer, ¿eh? Sí. Y como estamos hablando de solidaridad, también quería pasar a otro tema que es fundamental en esta ciudad. No te emociones porque vamos a acabar llorando todos. Porque sí, de verdad, os lo merecéis y estamos encantadas de haber estado en este programa con vosotros. Después, al final del programa, recordaremos de ir a la gala, porque este año tenemos que estar allí también. Todas. Vale, iremos en taxi como tal. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema y ya que de solidaridad estamos hablando, tenemos que comentar también que la Diócesis de Santiago, los mayores fondos de los que se nutre son a través de los cepillos en las iglesias y la Catedral de Santiago también. Sandra, aparte, creo que ya en las iglesias se recauda más que por la X en la declaración de Hacienda. Pues sí, porque en los cepillos se recoge el 34% de los ingresos de la diócesis y es más que lo que se recauda con marcando la X en la declaración de la renta y supone un 28% del presupuesto y se han conseguido recaudar este año 6,2 millones de euros que, bueno, es una cantidad considerable cuya mayor parte se dedica a fines asistenciales, lo cual me parece muy, muy importante, ¿no? Y no solo a fines asistenciales, sino también a restauración y a mantenimiento del patrimonio, del gran patrimonio que tiene la Iglesia. Y entre ese patrimonio está, como no, la Catedral de Santiago. Y esta catedral suma, para poder estar en el próximo Año Santo, la cifra, y si no me equivoco, de 30 millones es lo que van a invertir en todas las obras en la catedral. En total, sí, 30 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta 17 millones de euros. Por esa razón la catedral lleva tanto tiempo con andamios, porque la están rehabilitando en el exterior y más adelante se va a hacer también en el interior de la catedral. Sí, por eso. Y hay un programa de Descubriendo la Catedral, que presentaron hace pocas fechas en la catedral. Este plan contempla una serie de proyectos, entre ellos el cambio de las misas, que ahora estamos viendo ahí en la catedral, y este plan Descubriendo la Catedral trae consigo una serie de acciones que van a cambiar por completo la forma que ahora tenemos de visitar la catedral. En una rueda de prensa donde se presentó este plan, nos comentaron, en principio esto, vamos a escuchar los planes que tienen y después los comentamos. Escuchen. Esa abundancia e intensidad de obras enumeradas nos exigirá realizar ajustes importantes por lo que se refiere a la actividad cultural y cultural en la Basílica. Una vez comiencen de pleno las obras en el interior, será imposible mantener el culto en horario de mañana y de lunes a viernes en la nave principal. Bueno, ya escucharon ustedes cómo van a influir las obras en las actividades del templo. Ahora veremos, porque nos dan también las fechas de retirada de los andamios. Creo que es algo muy importante, porque así veremos la catedral ya en plenitud. Escuchen, la fachada. En marzo del año que viene deberían estar ya retirados los andamios y se estaría trabajando todavía en ese proyecto, porque ese proyecto es más que fachada, incluye también la terraza. Para trabajar en la terraza necesariamente tienen que estar retirados los andamios y se espera iniciar el trabajo en la terraza a finales de febrero, primeros de marzo, con lo cual ya no tendríamos andamios en esa fachada. Y también, aparte de la retirada de estos andamios, que serán para febrero o marzo del próximo año, pero después va a haber una serie de acciones mucho más complicadas que también nos explicaron en qué consisten. Yo diría que el 2018 y 2019. Hay que pensar que toda la obra, háganse una idea, cuando se alude a paramentos verticales, eso que parece que es, bueno, pues no sé, hay que retirar todo, los encintados de todos los sillares, desde los pilares, los muros, de todas las partes y las bóvedas, restaurarlas completamente. Pues ahí es nada. Ese trabajo se pasa del 18 a bien entrado el 19.
Bueno, ya ven, nos quedan unos años en los que la catedral relucirá al final para el próximo año, pero lleva consigo el que muchas misas no se puedan celebrar en ese templo. Y empezamos por las primeras acciones, el quitar los andamios. Los andamios desaparecerán sobre febrero o marzo del próximo año. ¿Y qué? Pues ya es algo que avanzamos para poder ver esta maravilla con su cara limpia. ¡Qué alegría! ¿Verdad? Parece que pasar por el Obradoiro y poder volver a ver en su plenitud la fachada de la catedral. Y sobre todo para los turistas y los peregrinos, que los pobres muchos se quejaban Sí, claro, de no poder ver la catedral en su plenitud y tenerse que hacer la foto ahí con los andamios, ¿no? Pero bueno, para nosotros yo creo que también. También. Es tanto tiempo que tengo unas ganas de verla, aunque... ¿verdad? Lo voy a Venga. decir. A ver, dilo. Igual me crucifican los expertos en arte o en rehabilitación, pero yo no me acostumbro a ver la catedral así tan limpia. Me parece que la piedra es de Salamanca, que no es la catedral de Santiago. A mí me gustaba con ese gris, ese musgo, ese encanto, pero bueno, reconozco que era necesario, ¿no?, hacer esta rehabilitación. Y a ti, Charo, ¿cómo te gusta esa catedral? A mí me gusta también más oscura, no esta piedra así, bueno, nuestros muros, nuestra zona vieja, que es más oscura, que es más morriñenta, ¿no? Pero bueno, ahí está, había que, ¿no? Era fundamental, si no estaba muy deteriorado, si no se hacía esto, estaba sufriendo muchísimo la piedra. Y bueno, pues era obligatorio, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el paso del tiempo le volverá a dar esa característica a la piedra y seguro que algún musgo o alguna veta negra aparecerá. Aparte de eso, de poder ver en plenitud la fachada del Obradoiro, dentro también va a haber andamios. Y las misas se van a celebrar en otras iglesias en San Francisco y creo que también en San Martín Pinario. ¿Qué creéis que supone esto? Vamos a ver, si yo llego para escuchar misa en la catedral y me encuentro que está en obras y ¿no va a ser un retroceso? Bueno, creo que es un fastidio, como todas las obras, en todos los sitios, ¿no? Y lo que decía Sandra antes, el peregrino que llegue le va a dar bastante fastidio, pero bueno, es algo inevitable. Tenemos ahí un patrimonio que o se hacen estas obras o lo perderíamos y hay que hacerlo. Mira, en montones de sitios, hasta la Sagrada Familia, yo la última vez que fui a Barcelona a verla, pues prácticamente pagué una entrada para no ver nada, porque estaba todo lleno de andamios y tal, pero bueno, es que para tener la joya que tenemos y que se conserve durante muchos miles de años más, esperemos, tenemos que hacer todas estas actuaciones, ¿no? Yo desconozco el plan que ellos estarán elaborando, pero entiendo que pensando en que el impacto sea el menor posible para el peregrino, que llega al final haciendo un enorme esfuerzo a Santiago y que su fin de camino es esta catedral, el propio templo, con las dimensiones que tiene, permitirá que sea algo progresivo, ¿no? Que podrán a lo mejor cerrar el acceso desde alguna de las entradas, estar rehabilitando esa zona e ir manteniendo en algún horario al día abierto. Entiendo que no es un cierre del templo, porque eso sí tendría un impacto realmente muy negativos. No, de hecho, el tema de las misas, ¿no? Lo que son los oficios religiosos. Pero que alguna hora al día... El abrazo al apóstol se Claro. va a poder Siempre, ¿no? seguir realizando, Claro. sí. Y por la tarde, cuando acaben las obras, sí que también se podrá ver alguna celebración de Lo que misa sí, en la catedral, claro. el Botafumeiros, que tenemos que retomar para que siga funcionando mucho más cuando acaben las obras, el Botafumeiro dejará de funcionar también porque no podrá Claro, eso es un balancearse. reclamo muy importante, claro. pero bueno, yo creo que tampoco por eso va a dejar de venir nadie y bueno, intentar lo que dice Charo, ¿no? Que sea el impacto menor. Entiendo que ellos lo habrán contemplado así ya desde... Yo creo que eso sí, tenemos que estar muy contentos de que hayamos tenido la suerte de contar con gobiernos que se hayan puesto de acuerdo, que el consorcio vuelva a funcionar, que el dinero esté ahí y que la Catedral de Santiago pueda lucir en todo su esplendor en el 2021, que creo que es algo de lo que nos tenemos que alegrar mucho. Y para entonces, Sandra, verás como esperemos haya llovido también y ya la piedra tenga ese tonillo que tanto os gusta, ¿verdad? Espero que sí, espero que sí. A ver, yo creo que claro, que es un hándicap para los turistas y los peregrinos, pero que como comentaba antes, pues ahora van a tener la ventaja de que la fachada en el exterior no va a haber andamios, entonces todos tienen sus inconvenientes. En 2018 y 2019 sí los va a haber
dentro y las misas pues se tendrán que hacer en San Francisco y San Martín Pinario, pero bueno, también son unas iglesias preciosas. Yo tengo amigos que vinieron de fuera y les encantó San Martín Pinario. Es que es una me decían joya. que les Sí, había sí, es llamado casi espectacular. más la atención que la catedral. Ujú. Entonces, eso, hay que quedarse con lo positivo y pensar que son unas obras necesarias porque la cúpula estaba muy deteriorada y que se hacen para que todos podamos disfrutar durante mucho más Y tiempo. yo La catedral... les hago otra propuesta. Ya que tenemos también esa maravillosa Plaza de la Quintana, también podemos hacer la misa en la Plaza de la Quintana si hay mucho peregrino que llega. Igual que los conciertos, la Plaza de la Quintana también es... Si la meteorología lo permite, permite, que además lo efectivamente. está permitiendo y muy a gusto. Muy bien, pues ahora nos pasamos a otro apartado de nuestro programa, porque ya el tiempo, como siempre, se acaba enseguida cuando la conversación es tan interesante. Te voy a hacer una pregunta, Charo. ¿Cuál es tu rincón favorito de Santiago y por qué? Ay, sí, difícil. A ver, en la Alameda probablemente, en el estanque de los Pazos, para mí tiene unos recuerdos muy bonitos y es que me lleva a una época de mi niñez muy bonita, que es cuando yo estudiaba en lo que es el Instituto de Rosalía, en Los Bajos, mi colegio, que era el Pío XII, y mi madre me recogía allí con mis amigas, un grupo de amigas de mi madre, y nos íbamos siempre a merendar y a pasar la tarde, si el clima lo permitía, a la zona de la Alameda. Corríamos, estábamos felices, y tengo recuerdos, me caí en él, tengo recuerdos, era un poco pelouro, muy, muy bonitos. Yo creo que esa zona de la Alameda para mí es una parte muy especial de la ciudad. Y para nosotros la Alameda también, bueno, para nosotros casi todos los rincones de Santiago tienen algo Sí, especial. pero la y todo Alameda eso hubo un puede- tiempo en que se disfrutó mucho. Yo creo que básicamente siempre se disfruta, por ejemplo, en la niñez. No sé si ahora los niños, yo por ejemplo a mi hija sí la llevé también, pero bueno, que yo creo que guardamos esos recuerdos todos de los compostelanos de pasar por la Alameda, ¿verdad? A mí, de niña, recuerdo que me encantaba ir al estanque, eso, a ver los Como- patos. como Charo. Sí, me gustaba muchísimo. Muy bien, pues ya se nos ha acabado el programa. Es una pena porque de verdad que esto es muy interesante. Seguiríamos hablando de la Fundación Andrea, estaríamos horas y horas alabando este buen hacer. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Bueno, antes de nada, despedir a Charo, darle desearle lo mejor en esa gala del día 25. Que todo el año colaboremos con vosotros y seguro que esto cada vez va a ir más arriba. Que lo veo allí con vosotros, que lo disfrutemos juntos. Todos, y todos los compostelanos. Chicas, gracias una vez más por estar aquí conmigo. Encantada. Sois mi pilar en el programa. Y señores, ¿qué quiero que les diga? Que vayan por la Alameda, disfruten del estanque, no se pierdan la gala de la Fundación Andrea y recuerden a la Fundación durante todo el año y disfruten de Santiago porque merece la pena.